Hola Miguel, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días a ti y a toda la audiencia allí del Perú. ¿Cómo les va? Bueno, después de tu periplo en Chile, entiendo que ya estás afincado nuevamente en tus actividades profesionales en Argentina y entiendo que desde ahí todos estos acontecimientos dentro del marco de elecciones generales en el Perú, los resultados que tampoco pueden sorprenderte porque hemos venido justamente hablando de pasar aquí. ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones, Pablo, en torno a los resultados? Bueno, en principio era esperable, por supuesto, la realización de un balotaje, dada la distribución que veíamos nosotros de intención de voto originalmente. También es sorprendente cómo era imprevisto que algunos de los candidatos que más votos sacaron terminaran en la posición en la que terminaron. Y específicamente de quienes van al balotaje, digamos, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que sorprende. Tanto Pedro Castillo, digamos, por así decirlo, era en las encuestas prácticamente ignorado, mientras que, bueno, Keiko Fujimori, por supuesto, estaba alrededor de ese número, pero no tan por encima de otros candidatos, ¿no? Entonces, por supuesto, es una sorpresa lo de Castillo, para todos, al menos para quienes estábamos siguiendo con el tema de la evolución de encuestas y demás. Y esto significa una sorpresa por el lado de acumulación de voto y voto efectivo. No obstante, también es una sorpresa con muchos quienes figuraban liderando incluso algunas encuestas, teniendo el 30% de los votos que se le asignaron en algunos sondeos. Digo, por algunas cuestiones que venían en Ánfora 20, sabemos que las encuestas cada vez están más complicadas respecto desde el punto de vista del relevamiento de la realidad, o por lo menos de las intencionalidades, ¿no? Y eso tiene que ver un poco también con cómo se está dando en Latinoamérica la política y los impactos que genera el accionar político dentro del escenario, ¿no? O sea, como los ciudadanos de repente tienen un nivel de apatía mayor o incluso una indecisión que termina para muy decididos aspirando a una especie de silencio solo para preservarse. Si gente ha definido su voto que prefiere tiene o que no sabe a quién, cuando sigue en realidad bueno, es una acción valedera, porque además tiene su fundamento, sus razones, sus motivaciones para hacerlo. Por eso es que las encuestas por ahí no han mostrado los resultados que definitivamente volvieron a darse. Aunque no está de más decirlo que la fragmentación del escenario político peruano ha sido excepcional en este caso. Estamos hablando más o menos de una figura que ya se ha producido también en Ecuador, ¿no? Donde participaron, entiendo, 11 o 12 candidatos presidenciales. Luego se produjo el triunfo de Arauz en una primera vuelta, pero inclusive muy distante de el elegido ahora último presidente de Ecuador, el empresario y banquero, que ahora ya está anunciando también que va a iniciar un proceso de concesiones y privatizaciones. Y en tercer lugar estaba Yacu Pérez, ¿no? Un representante de los indígenas radicales de Ecuador. Y luego, por supuesto, se produjo esta segunda vuelta y el domingo precisamente han dado resultados en donde, como dicen, vuelve la derecha a gobernar en Ecuador y también la asamblea fragmentada. Digamos, este es el nuevo escenario político en América Latina, la fragmentación, muchos quieren llegar al poder, no hay doctrinas, no hay ideologías que sustenten, por ejemplo, la aparición de nuevos partidos y todo el mundo quiere lanzarse al ruedo para ver qué gana en contiendas electorales. Sí, efectivamente hay como bien dices, es muy complejo hoy la identificación ideológica, digamos, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos en nuestro trabajo es básicamente trabajar lo que se llama la motivación del voto, es decir, que lleva a los electores tradicionalmente a elegir por opción. En ese sentido se hace un rastreo estudia el comportamiento histórico del electorado. Y en este caso en particular, en el caso del Perú, por ejemplo, la gran incógnita es
ver cómo va a resolverse el remanente de votos, ¿no? Considerando que lo que tenemos es muchísimo más de lo que tienen los dos candidatos. Y ahí, si uno se guía por aspectos ideológicos, está claro. Porque uno podría simplificar y decir, no, Keiko representa más a una de centro derecha y en el caso de Pedro Castillo a la izquierda o a la izquierda. En ese sentido uno podría, bueno, entonces asigno votos automáticamente a quienes estuvieron de un lado y el otro. La cuestión ahí pasa por el hecho de que Keiko Fujimori tiene, como política en Brasil, un nivel de rechazo importante, aunque no es de despreciar el movimiento hacia la derecha que Ecuador ha generado en el continente. Y hay que decirlo también, esto es importante, Miguel, que lo resaltemos. En el caso de Ecuador, la derecha que asume es básicamente una derecha financiera, ¿sí? Que tiene características muy buenas, ¿sí? Que suele ser todavía mucho más agresiva de las políticas neoliberales, ¿no? Como tiene que ver con esto de cuestiones además que históricamente han sido públicas en el caso. Y otra cosa a resaltar también tiene que ver con que evidentemente llegar ganando al balotaje no implica necesariamente que uno tenga una ventaja positiva respecto del resultado de este. Por lo tanto, entiendo que Castillo tiene un desafío más que interesante, digo, ha sacado una diferencia porcentual, aunque menor a la del caso de Ecuador. Creo que sí es complicado mantenerse como tal. Quizás la apuesta sea el caso de la mala imagen de Fujimori, aunque Fujimori imagino que también estará apostando a ventajas propias que le asigna su posición. Por lo tanto, efectivamente, como dice Miguel, es difícil hoy hablar de anclaje ideológico. Quizás en el balotaje pueda apelarse a eso, creo que no, creo que van a apostar ambos a todo el escenario. Por lo tanto, todavía se van a lavar aún más las diferencias de pensamiento que podría haber en el escenario peruano. Claro. A propósito también de Ecuador, por esta línea de razonamiento, Pablo, entiendo que Guillermo Lasso, ¿no?, asume este 24 de mayo la presidencia frente a un presidente Lenín Moreno que ha sido literalmente un cero a la izquierda, muy impopular, las medidas que dio extrañas, ha dejado mucho que desear, y el tema también de cómo enfrentar la pandemia, cómo enfrentar la economía, que también ha sido para Ecuador un tremendo desconcierto. Sin embargo, como dices, no necesariamente el que llega primero efectivamente es el favorecido. Pero acá hay un enfrentamiento, evidentemente, entre lo que deja el correísmo, o sea, con Rafael Correa, todo lo que hizo hacia la izquierda socialista Rafael Correa, versus un Guillermo Lasso que llega a romper todos los antecedentes. El problema es que ahí también existe todo un movimiento indígena muy fuerte, que en otras épocas también ha sido un garante de la democracia o definitivamente ha propiciado el paz. ¿Tú crees que en el Perú se puede repetir ese escenario en donde Ecuador tiene 13 millones y medio de electores y nosotros 25 millones de electores, y que tenemos ese reto de qué queremos? ¿O queremos la derecha recalcitrante o la izquierda? O en todo caso se ponen de acuerdo todos los partidos y hacen un propósito de enmienda para efectivamente garantizar una democracia. Todavía tenemos en los pueblos de América Latina medio alicaídos. ¿O qué es lo que puede pasar? ¿Tú crees que vamos a llegar a ese momento incendiario en el enfrentamiento entre los puestos, o todavía tenemos de ir hacia el centro, por lo menos, de las propuestas? Yo creo, Miguel, muy excelente pregunta. Yo creo que hay dos cuestiones que hay que separar. Me parece que cualquiera que resulte ganador a posterior del balotaje va a estar limitado. Recordemos que la distribución del poder legislativo ya ha sido hecha, digamos, y realmente es muy compleja, ¿no? Es bastante difícil quien asuma tener capacidad de
de imponer en el Poder Legislativo las ideas que quiera. Así que sí o sí va a haber que iniciar una etapa de negociaciones previa a cualquier tipo de proyecto, y eso va a llevar tiempo, esfuerzo, energía, para un periodo que, aunque parezca largo, pasa muy rápido desde el punto de vista de la gestión. Ahora bien, eso no implica que desde lo discursivo los candidatos se centren un poco, ¿sí? Yo creo que al principio van a mantenerse, o es casi el comportamiento tradicional esperado, es mantenerse en sus posiciones para así luego, acercándose a la efectiva del balotaje, centrarse un poco, centrarse en el sentido del escenario político, ¿no? Para tratar de conquistar a aquellos que no le pertenecen a uno, y por supuesto que tienen que entrar, decirlo, en la bolsa de caudal de elecciones para ganarle al otro. Por eso creo que va a ser difícil que se establezca un gobierno de derecha. Sí, creo que va a estar condicionado mucho por lo que hablamos antes, y además claramente el consenso sostenido por el resultado del balotaje también está condicionado. Recordemos que los votos reales que tienen estos candidatos son menores al 20%. Muy pocas elecciones donde un presidente con menos del 20% termina llegando al poder. El caso de Argentina, con el gobierno de Néstor Kirchner contra Carlos Menem, digamos, un presidente histórico que se reelegía, fue el único caso donde todo presidente tenía menos del 20% de los votos. Por supuesto, el balotaje no se sabe qué hubiese pasado. En el caso de Keiko y en el caso de Pedro Castillo, tienen en claro que sus votos son los que obtuvieron ahora. Lo que viene es una conquista, por lo tanto van a tener que seducir a ciertos candidatos que es altamente probable que no coincidan ideológicamente en muchas de las cuestiones que ellos plantean. Ahí es donde va a empezar una moderación discursiva. Desde el punto de vista de la gestión, como te decía, limitaciones graves. Y en el caso de Ecuador va a pasar lo mismo. O sea, yo creo que discursivamente hoy el ganador Lasso está haciendo anuncios que le podrían jugar en contra respecto de la gestión, porque está seriamente limitado por la composición del Congreso Nacional de Ecuador, que recordemos mayoritariamente son los seguidores de quien perdiera las elecciones, ¿sí? Es decir, el correísmo tiene una presencia muy fuerte en el Congreso Nacional Ecuatoriano. También hay que decirlo ahí, como bien decías tú, que el movimiento indígena, en este caso el que quedó tercero en Ecuador, que es Yacu Pérez, la actitud que tomó con respecto al balotaje fue llamar a no votar. ¿Sí? Eso disminuyó realmente el número de votos efectivamente positivos, digamos, en el balotaje, que posibilitó, entre otras cosas, el hecho de que gane Lasso. En el caso del Perú, por supuesto que todas las fuerzas, imagino, van a empezar algún tipo de acción. Habrá que ver cuántos están dispuestos a eso, y seguramente será algún tipo de alianza electoral, aunque con capacidad mínima, ¿no? Recordemos, ¿qué puede ofrecer un candidato hoy que tiene o ha tenido un voto del 2%? Por supuesto, uno diría, bueno, pero hay que ir a buscarlo igual. Sí, hay que buscarlo igual, pero ¿qué le puedo ofrecer yo, sí, habiendo obtenido, vamos a suponer, en el caso de Pedro Castillo, que obtuvo el 18%, ¿qué puedo ofrecer si voy a hablar con la gente de Humala, que es 1,5%, que supone podría llegar a tener algún tipo de afinidad ideológica? O sea, nada desde el punto de vista de cargos o espacios, y ir solo por la afinidad discursiva. Pero también habrá que ir por, no sé, por el caso de los jóvenes de Forsyth, ¿sí? Que tienen 5,6, que tampoco realmente es atractivo desde el punto de vista de negociación. Por ahí sí tendrá que ver una negociación un poco más seria, ¿sí? Con Johnny Lescano, que ronda el 10%, por ejemplo. En el caso de Keiko Fujimori también, imagino que cercanía ideológica irá primero por Aliaga, ¿sí? Imagino que estarán en algún tipo de conversación en ese sentido, lo cual no significa que definitivamente se los dé, ¿no? O sea, yo creo que Fujimori tiene serios problemas de poder conversar con alianzas o pactos electorales por
lo que significa estar cerca o pegado a Fujimori con el nivel de imagen negativa que tiene. Claro. Ahora bien, Keiko Fujimori, por supuesto, mantiene su voto duro, que básicamente es el que le ha permitido mantenerse ahora en este segundo lugar. Pero en el caso de Pedro Castillo, no necesariamente tiene su propio voto duro, sino que todas y cada una de las poblaciones que han estado a la expectativa durante mucho tiempo del accionar de un gobierno que resuelva sus problemas de infraestructura, de mejoramiento de servicios, por ejemplo, de electricidad, agua, etcétera, 16 regiones las que le han dado ese respaldo a Pedro Castillo ahora, a pesar de que no llega ni siquiera al 20%. Pero este escenario se puede extrapolar. Fíjate cuál es el mensaje de Pedro Castillo, ahora recién la gente está entendiéndolo. A pesar de que en las redes sociales, en algunos programas de televisión, obviamente están comparándolo con Maduro, con Hugo Chávez y con llevar al Perú al abismo. Correcto, o sea, todavía no se da ese escenario. Pero fíjate los mensajes, y aquí te pido la opinión al analista de marketing y a profundidad. Respuestas que da Castillo a las necesidades de la población. ¿Qué ha dicho ayer? Que él va a seguir ganando su remuneración si renuncia al sueldo del presidente de la República. Mensaje que hace bastante tiempo esperan de verdad la población en el Perú. ¿Qué más dice? Que va a nacionalizar el gas y va a tener el control de recursos como el oro, cobre y plata. ¿Quién justamente hizo su campaña electoral recorriendo los centros mineros, los grandes centros de producción, y luego fue presidente? Ollanta, con agua sí, oro no. Y ojo, el gas natural que hace bastante tiempo debió llegar a las casas, inclusive el gas licuado de petróleo, que inclusive el propio Ollanta ofreció bajar el precio a 12 soles, hasta ahora no le llega. Entonces, ¿qué más dice Castillo? Que efectivamente, como no hay la atención adecuada a los principales problemas que afronta la población peruana, lo que va a hacer es convocar a una asamblea constituyente. Estos mensajes son, por supuesto, afines a la izquierda socialista o el socialismo del nuevo siglo. Ya lo sabemos. Pero ¿qué más dice? Algo que la gente espera hace mucho tiempo y que no le ofrece desde la época anterior al fujimorismo. Y me refiero también a Acción Popular, que gobernó con el PPC, etcétera. Lucha contra la corrupción. Y entonces, ¿qué cosa dice? Muerte civil a los corruptos. Entonces, si vamos a ver los casos ante el Congreso de la República, ha habido un blindaje tremendo, incluyendo Poder Judicial y, por supuesto, el Ministerio Público. Es decir, y él también señala que no es militante ni seguidor del Movadef, cosa que hay que investigar, pero también anuncia que, por ejemplo, va a tener su soporte para la seguridad ciudadana a los ronderos. Él ha sido un rondero y, por supuesto, a la usanza tradicional peruana ha también puesto orden, digamos, en su jurisdicción en Cajamarca. ¿Tú crees que este tipo de mensaje alcanza para tener una votación que supere el 50% más uno y pueda ser elegido presidente? Pues nos quedamos con el manejo político que ya sabemos de Fujimorismo encarnado por Keiko Sofía Fujimori, que, como tú muy bien has dicho, tiene un peso de vida. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son justamente ahora la guerra en los mensajes? ¿Cómo van a captar cada uno de ellos a la población electoral que todavía sigue indecisa? Bien, una de las cosas, en el caso de Castillo, como te decía, tiene que ver cómo maneja las limitaciones ideológicas, ¿sí? Es decir, todo esto que bien decías tú, con lo que venía manejando y demás, claramente obedeció a una agenda propia, ¿sí? Y no una agenda mediática, como la mayoría de los que en su momento lideraban las encuestas. Recordemos que Pedro Castillo no participó de aquel famoso debate, creo que fue el más visto además, en el cual se invitaron a 5 candidatos, ¿sí? por un medio de televisión, en hora central de la televisión del Perú. Y creo que la agenda a la que atendieron esos candidatos fue más a la agenda de los medios. Que nunca hay que dejar de sopesar que los medios ya no son medios, sino que son un actor interesado, ¿sí?
En ese sentido, vale lo que tú decías, muy bien, Miguel, el tema de cómo ha pasado una campaña en la cual los medios de comunicación ya establecen alguna cuestión común o algún lineamiento en asociar perfiles, ¿no? De asociarlo a Maduro o, ¿por qué no?, a Evo Morales o incluso al chavismo, a Castillo. Con Keiko, por supuesto, no hace falta demasiado, ¿no? O sea, eso creo que está fresco, por eso el tema de su imagen negativa sigue siendo alta. No obstante, Castillo implica un riesgo para el escenario porque es un poco una incógnita. De Fujimori casi que se sabe o se podría adivinar qué es lo que es esperable. Entonces, yo creo que hay muchos actores que hoy están jugando no a favor de Fujimori, pero sí en contra de Castillo, solamente por la incertidumbre que le genera para sus negocios. En ese sentido, creo que Castillo va a tener que empezar a generar una agenda propia que incluya, sí, a muchos modos, y sobre todo gente del centro que hasta ahora evidentemente no ha sido captada por ninguna oferta electoral anterior. Ahí donde Fujimori tiene la mayor imagen negativa es donde Castillo tiene la gran oportunidad. El problema, como ver si es capaz de permear a los límites ideológicos que planteó originalmente, que por supuesto era una agenda propia y claramente el electorado que lo acompañó la hizo suya. Ahora tendrá que, licuar un poco ese tipo de límite ideológico para poder captar o seducir a electores del centro. En el caso de Fujimori, bueno, las posibilidades, obviamente, apostar al espanto que pueda generar la idea de que Pedro Castillo es el nuevo Maduro de Latinoamérica, o algún filar. Es decir, anteponer una imagen peor a la que tiene ella, ¿sí?, que le pueda dar una oportunidad. Y en ese caso, creo que uno de los socios importantes en ese sentido puede ser el poder mediático, que es quien creo que ya está jugando, no creo ya acordando algo sino, como te decía antes, la reacción de lo inesperado y la incertidumbre que eso genera, que como tú sabes, como dice el dicho, cuanto más grande es el bolsillo con monedas, más complejo se convierte cruzar el río, digamos, ¿no? Y eso es el temor. Creo que hay mucha gente con poder económico que tiene una incertidumbre grande de lo que significa Castillo. Sin embargo, de Fujimori creo que tiene algo así como un mapa de, bueno, qué podría esperarse. Y a veces la incertidumbre pesa en el temor, que lo peor que uno puede imaginarse que puede pasar. Y como muy bien dices, Pablo, también hay que señalar que los medios no son ahora medios de comunicación en sí, sino son parte interesada. Y recordemos lo que tú has mencionado, entre comillas, famoso debate que fue titulado el debate definitivo, y en donde estuvieron dos personajes que, fíjate, con las justas han pasado 5%, y me estoy refiriendo a Daniel Urresti, me estoy refiriendo a Julio Guzmán. Y no he visto Pedro Castillo, y que sin embargo los resultados que tenemos ahora son los mismos que podríamos estar diciendo también ocurrió con Ollanta-Humala, que primero comenzó con la gran transformación y cuando en una segunda elección participa en la segunda vuelta, cambia su propuesta económica y crea la hoja de ruta. Quizás no necesariamente exactamente la misma, pero más o menos ya tenemos los antecedentes de este tema. De modo, Pablo, que este es el escenario político. Por supuesto, no estamos acá para demonizar absolutamente a nadie, sino para entender cómo está la situación política. Porque hay un asunto sumamente importante, Pablo. Haberse ninguneado a un personaje como Pedro Castillo es también haber ninguneado la realidad de los pueblos del interior del Perú. Y eso es una verdad que tenemos que, de todas maneras, reconocer. ¿O me equivoco, Pablo? No, efectivamente, mira, el error que comete la democracia occidental es la subestimación del elector individual, ¿sí? La democracia tiene eso, digamos, ¿no? Por eso, una de las cuestiones que debemos siempre asumir es que la soberanía del voto viene dado no solamente por la potencia legal, sino por el hecho fáctico. Es decir, cuando dices tú,
cuando se ignora, ¿sí? Cuando se lo esconde a un candidato, no significa, digo, desde los grandes medios, no significa que el poder del voto no lo vaya a acompañar. Entonces, creo que Castillo se ha ganado el reconocimiento de ir incluso en contra de la agenda no visible de los medios de comunicación, lo cual demuestra, como te digo antes, otra vez, la importancia, ¿sí?, de estimar adecuadamente el voto individual, el ciudadano de a pie, ¿no? Y también, por supuesto, como bien dices, el tema regional, ¿no? El interior existe, el interior vota. Por eso te decía, subestimar al electorado es un error gravísimo. Así es, Pablo. Vamos a seguir, por supuesto, analizando porque tenemos una segunda vuelta electoral que todo hace prever que va a ser pues una encarnizada guerra entre dos fracciones. Y lo que nosotros queremos es justamente analizar y entender cómo van a ser los resultados también. Y por supuesto apostando para que el Perú, junto con otros pueblos de América Latina, sigan también este camino de la democracia con estabilidad institucional. Gracias, Pablo, por tu intervención ahora en Ánfora 2021. Un placer, muchísimas gracias a ti, al equipo y a la audiencia, Miguel Ángel. Abrazo enorme. Muchas gracias, Pablo. Entonces hemos estado conversando con Pablo Rojas Díaz, un experto en marketing político de América Latina, un argentino que permanentemente ahora con nosotros para entender el panorama político electoral en nuestro país y sobre todo para aprovechar de su gran experiencia en el manejo de los procesos electorales en esta parte del continente.